queridos hermanos, que Dios los bendiga y que la Virgen María los acompañe siempre con su manto. Esta vez les tengo un tema que se llama el Imperio Romano y las 12 tribus. Veamos una cita bíblica, Hechos 21, capítulo 21, versículo 37 al 39 y al 40, y Hechos capítulo 22, del 1 al 3. Cuando ya iban a meterlo en el cuartel, Pablo preguntó al comandante del batallón: ¿puede hablar con usted un momento? El comandante le contestó: ¿sabes hablar griego? Pablo le dijo: yo soy judío natural de Tarso, de Sicilia, de una población importante, pero por favor permítame hablar a la gente. El comandante le dio permiso y Pablo se puso de pie en las gradas con la mano, hizo callar a la gente. Cuando hubo silencio, les habló en hebreo diciendo: hermanos y padres, escuchen lo que les digo en mi defensa. Al oír que les hablaba en hebreo, guardaban aún más silencio. Pablo continuó: yo soy judío y en Tarso de Sicilia, pero me crié en Jerusalén. En este contexto en el que Pablo habla en griego y después en hebreo, el 40% de los israelitas lo hablaban como él. Así que por generaciones y por estar en el Imperio Romano, se hacía de esa manera todo el tiempo. Veamos su relación entre ambas, sus características, sus tratos del Imperio Romano hacia las 12 tribus, su educación bilingüe o opcional, era oficial según para el imperio, pero no obligatoria para los hebreos. Su conquista en el año 320, 5, Dios y su revelación a Alejandro Magno. 7. Los privilegios de las tribus en comparación con los egipcios y los persas. Veamos al emperador Alejandro Magno. En su conquista logró apoderarse de Siria, Egipto, Mesopotamia, Persia, por último, y a todo Israel. El Talmud cuenta que cuando Alejandro Magno llega a Jerusalén, le citó avergonzarse al Señor sobre sus sueños con las reverencias a un sacerdote, a un miembro del templo. Y es que, a diferencia de los asirios y babilonios y egipcios, habían maltratado al pueblo judío, aprovechándose de su pequeña población. Alejandro respetó a este pequeño y entonces un pueblo monoteísta. La tradición judía, en agradecimiento, muchos judíos pusieron el nombre de Alejandro a sus hijos, todos bebés varones que nacieron en ese tiempo. Alejandro siguió su camino con todas las tierras, conquistando asirios y helénicos. El griego se convirtió en el idioma, en lengua franca del mundo antiguo durante siglos, tanto que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Un hombre que llegó a los pueblos conquistados, eso fue Alejandro Magno. Veamos en qué tiempo pasó todo esto. Los calendarios, el prejuliano del 320 a.C., del 46 que empezó el calendario juliano, hasta el calendario judío, que era de 2640. Ese es en el calendario judío en que se empieza toda la
conquista y el, la, la aprobación de todo el pueblo hebreo para, y las 12 tribus para que se formara todo el imperio sin molestar a Roma y todos sus componentes. La religión y sus raíces judías fueron intocables por los romanos, judíos monoteístas, romanos politeístas, respetándose ese aspecto. 3. La educación. Alejandro Magno conquistó Persia a varios lugares. El griego fue idioma oficial para los lugareños conquistados. Nunca se quitó las lenguas ancestrales habladas por las tribus. Había consideraciones. El idioma ya no era obligatorio, era opcional. 4. Ya existía Alejandría como biblioteca y escuela para traductores. Almacenaban papiros que formaban libros de algunos hechos históricos del Imperio Romano. 5. Existió mucho presupuesto para hacer ese proyecto que es del Antiguo Testamento. Reunir todas las libros en traducción hebrea. Ptolomeo II mandó a Demetrio de Falera a preparar en el año 290 a.C., sacándolos del Kiryat Yarim. En ese tiempo todas las tribus se tenían una paz plena, todo el mundo se llevaba bien, todo el mundo convivía de una manera pacífica, ya con el Imperio Romano ya estando presente. 6. La economía base primordial del progreso romano. Se pagaban con monedas hechas en Roma y distribuidas en todo el imperio como medio de comercio para pagar tributos e impuestos. Concepto moderno y viejo, todo el tiempo se ha hecho así. El derecho romano y las leyes hebreas coincidían en algunos aspectos, otras eran muy rígidas. 8. Los privilegios de las 12 tribus en sus fiestas y celebraciones, los romanos los respetaban y no las quitaron. 9. La promulgación y distribución de los edictos o reglamentos que se acataran en algún evento específico en lugares propios vendedores ambulantes, era todo el tiempo, desde Roma hacia todo el territorio romano. 10. En 380 años se permitió su religión, sus lenguas, su desarrollo como los lugareños, con sus tradiciones y respetando sus creencias, pero y respetando también sus derechos humanos. Pero en el año del 69, después de Cristo, el emperador Vespasiano, más estricto y más cambiante con su hijo Tito, jefe del ejército romano, nombrado en ese año, que nunca permitió que fueran libres en su totalidad, quitándoles todo: libertad de creencia, religión, economía, libre tránsito, libre de trabajo, y termina con sus privilegios de vivir dentro de ese imperio, tomándolos como plaga, enfermedad y obstáculos para el desarrollo del imperio romano. 11. Su situación legislativa de los romanos hacía ellos como fue una región consentida y privilegiada, llamémosla así, por la relación de autoridades propias de las tribus, cada una llevando las leyes del imperio y las leyes de los mandamientos y otras leyes hebreas. Eran los cananeos, amorreos, semitas, seduceos, esenios, asmoneos, que convivían todo el tiempo en la región con el imperio romano y con todas sus autoridades. Las leyes del derecho romano jamás afectó, reformó, alteró, promulgó dentro de las leyes hebreas. No intromisión, obstaculizar leyes hebreas con leyes romanas, respetar leyes. Ese fue el acuerdo del imperio con las tribus, con las 12 tribus. Los colonos no tenían derecho a ejercer ningún cargo público, ni también mezclarse las clases sociales, romanos con los hebreos, que eran los patricios, plebeyos, los mortelos,
Datos históricos. Paso del comercio. En Jerusalén y todo Judea, camino del comercio, paso obligado de las caravanas comerciales que subían desde Egipto, del norte de África, hacia las provincias de Siria y el lado europeo oriental del imperio, de donde era factible trasladar productos a Roma. Y, y en segundo, era un punto estratégico de defensa como avance de los siempre peligrosos partos hacia el Mediterráneo. Los conflictos sociales, las conquistas aportaban a Roma grandes riquezas, aunque también originaban enormes desigualdades sociales. Algunas personas se enriquecieron con los botines de guerra, el cobro de impuestos, la explotación de grandes fincas o latifundios. Veamos en los personajes de los romanos con las 12 tribus. Esas eran algunos preceptos y obligaciones y de leyes que no se tenían que hacer. Decía así: no casarse entre romanos y hebreos, no casarse una mujer hebrea con un hombre romano, no casarse un hombre hebreo con una mujer romana. Estaban sumamente prohibidos. Veamos ahora quiénes son los israelitas griegos o judíos griegos. Son personas nacidas en el moderno Estado de Israel, independientemente de su religión e historia. A lo largo de los años, muchas comunidades judías habían decidido vivir en territorio griego, siendo considerados parte de la historia del lugar. Algunas de ellas han decidido en la región de manera organizada, vivido durante más de 2000 años. El primer grupo judío instalado en Grecia fue uno de los romanos o judíos griegos. Tras los romaniotes llegaban después los sefardíes, que alcanzaron gran popularidad en ciudades como Salónica durante la dominación otomana en Grecia. En la actualidad, la comunidad judía cuenta con 5.500 personas que se encuentran principalmente en Atenas, Salónica, Larisa, Volos Valais, Loandina Trifania, Corfú, quedando pocos en Cabala y Rodas. Ahí tenemos una imagen en que normalmente se convivía con el ejército todo el tiempo, en todo lugar se presentaban ellos, en calles, lugares, explanadas y todo lugar en donde ellos les mandaban que estar para poner una paz, una armonía social. En la convivencia pública o de pueblos había una cierta armonía social entre las 12 tribus y el Imperio Romano. Por lo tanto, había una paz controlada por el ejército romano. Ahí se ve en la imagen que todo el tiempo pues estaban viendo qué hacían toda la gente. A veces se sentía mucha tensión, pero al paso del tiempo se sentía muy normal. La presencia de las autoridades romanas paseándose y gobernando todo el territorio de Judea y de todo el norte de Israel. Todo el tiempo estaban ahí. Por último, veamos la lista de los 7 pueblos que no pagaban impuestos, algo que realmente pues muchos no lo saben y muchos pues ignoran que esto pasaba ahí. No todos los pueblos, todos los lugares se pagaba impuesto, algunos sí y algunos no. Los que no pagaban son los siguientes. Según los edictos, sería Samaria, Escalón, Galilea, Jericó, Nazaret y Belén o Belén. Aunque en Galilea había mucha pesca, no se cobraba impuesto. Y en Belén, como se dedicaban la mayor parte a la cría de ganado, ovino, ovejas, pues también había que pagar, pero las autoridades romanas
pues no lo hacían. Pues bien, eso es todo lo que les comento de este tema, pues un poquito extenso, pero realmente que se investiga todas las realidades de las 12 tribus y todo lo que acontecía en ese imperio romano, en su gobierno y en sus actividades diarias. Gracias y que Dios los bendiga. Hasta la próxima.